Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Qué bueno volver a saber que estamos delante del Señor gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué bueno que tengamos estos espacios, estos tiempos. Todos son una vez más bienvenidos. Un abrazo caluroso, cordial de parte de este colaborador. Y una vez más, anhelantes y deseosos de que Dios le hable a cada una de nuestras vidas por el Espíritu y por la vía de la palabra de nuestro Dios eterno en gloria. Todos son cordialmente bienvenidos una vez más a esta transmisión, agradecidos con Dios por darnos este tiempo, estos espacios preciosos, maravillosos, y pidiéndole al Señor que día a día su palabra se pueda quedar en cada uno de nuestros corazones como un sello y que se pueda quedar afirmada en cada uno de nosotros. Muy bien, quiero darle muchas gracias al Señor por cada una de sus vidas, de sus casas, de sus hogares, de sus familias, de la iglesia que se reúne allá en cada una de sus casas tan especiales y que van disfrutando día tras día del amor y del cariño de un Dios tan precioso como nuestro Señor. Muy bien, mientras vamos entonces sumándonos a esta transmisión, recordarles la importancia de estar orando, de estar intercediendo delante del Señor por todo esto que Dios nos está permitiendo y que Dios nos dé la alegría de poder ir creciendo en este conocimiento precioso, en esta vida maravillosa que Dios nos está entregando y que nos está otorgando a nosotros como su pueblo, como iglesia y como casa, una morada. Recuerde ayer lo que el Señor nos hablaba y que hoy vamos a seguir ahondando un poco más en el asunto. Entonces, la importancia de poder tener claridad acerca del propósito eterno de Dios, del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, de la invitación tan preciosa de este Padre maravilloso para cada una de sus casas, de sus hogares y de sus familias también. Muy bien, quiero animarlo entonces para que allí donde usted se encuentra me acompañe para que juntos estemos encomendándonos al Señor, encomendando todo este tiempo a nuestro Padre precioso, a nuestro Padre maravilloso, y que podamos estar creciendo todos en este conocimiento extraordinario. No hay un conocimiento más precioso que el conocimiento de nuestro Señor. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos personas que estemos morando todo el tiempo en la palabra. No puede olvidar esto. Ayer una vez más el Señor nos lo recordaba por su palabra, la importancia de meditar, de sacar tiempos reales con la palabra y en la palabra de nuestro Señor. Muy bien, esta parte del crecimiento espiritual va, recuerde, determinado por el conocimiento de su palabra. Si queremos crecer espiritualmente, entonces el conocimiento de su palabra se hace vital y se hace importante en cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor mientras nos vamos entonces sumando a esta transmisión, y que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder percibir lo que Él quiere, lo que Él tanto anhela, la insistencia de ese Padre tan precioso por cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, de recordarnos por su Espíritu una vez más la importancia de nosotros estar pegados y conectados a ese corazón, de estar nosotros corazón a corazón con ese Padre precioso, ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a encomendarnos a Él en esta preciosa y maravillosa tarde. Padre, queremos darte gracias a ti, Señor, en esta preciosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, y gracias por toda tu bondad y por toda tu fidelidad. Aquí estamos una vez más, precioso Dios eterno de los cielos, y tenemos gratitud en el corazón, Señor. Y esta gratitud, Padre, como tú nos has enseñado, que nos acerque cada vez más y más hasta tu corazón. El corazón agradecido siempre tenderá a acercarse, Señor Dios de los cielos, y es lo que queremos, que este corazón se acerque como tú ayer nos hablabas a través de tu palabra, precioso Dios eterno de la gloria. Padre, gracias por cada vida, por cada hogar, gracias por cada familia. Y gracias por cada persona, Señor, que va disponiendo el corazón, Padre, para que tú, Señor, Dios de los cielos, te conviertas en lo más grande, en lo más real, en lo más valioso de cada uno de nosotros, en el todo, en medio de tu pueblo, oh Dios eterno de la gloria. Padre, ensancha nuestros corazones en esta tarde, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra nos traiga luz, que tu palabra nos traiga claridad, Señor, esperanza, ánimo pronto, bendito Dios eterno de los cielos, y
que tu palabra nos dé a nosotros la alegría, Dios glorioso y sublime, de poder estar nosotros, Señor, esperando, Padre, anhelando, Señor, día a día, momento a momento, oh Dios eterno de los cielos, Señor, el cumplimiento, Padre, lo que tú has establecido, Señor Dios de los cielos, esta plenitud gloriosa, esta plenitud maravillosa en Cristo Jesús para con cada una de nuestras vidas. Padre, gracias, derrama esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti damos toda la gloria, oh Dios eterno de los cielos, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, entonces, una vez más, bienvenidos y agradecidos al Señor por este tiempo que nos da. Vamos a estar entonces nuevamente retornando a la palabra, la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Y vamos a estar viendo el capítulo número 2, del verso número 4. Vamos a estar viendo hasta el verso número 8. Primera epístola de Pedro, capítulo número 2, verso número 4 al verso número 8. Muy bien. Voy a estar leyendo en una traducción que se llama la Nueva Versión Internacional. Entonces, estos versículos que voy a estar leyendo, los voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional para que usted sepa y de pronto no se extrañe si lo lee de un poco no contrario, sino un poco diferente. Entonces, para que usted esté muy atento a lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde a nosotros. El verso número 4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. La palabra de Dios está una vez más bendecida. Muy bien. Ayer estábamos dándonos cuenta por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios, que a la hora de estar creciendo y formar parte del nuevo pueblo, del edificio que Dios, a través de piedras vivas, tu vida y la mía, anhela construir lo que Él tanto ha deseado construir para que Él pueda venir, para que Él pueda habitar y para que Él pueda reposar. Piensa en esto por un instante. El creador de los cielos y de la tierra, el que el Señor dice en su palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El que el Señor dice en su palabra que las nubes son el polvo de los pies. El que dice en la palabra que Él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese ser anhela morar, habitar, reposar en un edificio que ya no va a estar hecho por la mano del hombre, donde el hombre absolutamente nada tiene que ver acá, sino a través de piedras vivas, piedras vivificadas, corazones
que han sido regenerados por el Espíritu, que han nacido de lo alto, que han nacido de nuevo y que han tomado la decisión de abrazar lo que el Padre en Cristo Jesús nos ha otorgado a nosotros, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos decía el Señor que es necesario ir desechando cosas que están en nuestras vidas, toda malicia, incredulidad, todo ese tipo de cosas que muchas veces, siendo conscientes o inconscientes de ellas, nosotros empezamos a cargarlas día tras día en nuestras vidas. Es importante entonces desechar todo eso para que nosotros no seamos un impedimento a la hora de que el Padre por el Espíritu Santo esté construyendo la morada y la casa, la habitación de los labios del apóstol Pedro, el edificio que él está construyendo. Una vez más, ¿para qué? Para que el Dios Todopoderoso pueda habitar, para que el Dios Todopoderoso pueda reposar en esa habitación que él está construyendo, que una vez más, no lo puede olvidar, no es una casa hecha por la mano humana. Es una habitación hecha y construida por piedras vivas. Este es el edificio que el Padre, el Hijo y el Espíritu están construyendo, están levantando y están edificando, para mostrarlo como un testimonio de vida y para poder estar por siempre y para siempre con ese ser, disfrutándolo, por siempre y para siempre. Piensen en esto. La construcción de ese edificio tiene una repercusión eterna. Entonces es para que por toda la eternidad, desde luego empezando a trabajar desde acá, empezando a ser construidos desde acá, desde el tiempo, desde esta tierra, para que continuemos. Cuando el Padre determine enviar por su iglesia, por su amada, podamos nosotros encontrarnos con el Señor en las nubes y así estar con Él por siempre y para siempre, como el Señor lo revela en su preciosa palabra. Muy bien, iglesia hermosa. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros deseemos con ansias la palabra pura, la palabra preciosa de Dios. Entonces el Señor nos recordaba ayer la importancia de ser personas que mediten en la palabra. Si queremos crecer espiritualmente, el estudio de la palabra y el conocimiento de la palabra se hace vital en medio del pueblo del Señor. Muy bien. Ahora el Señor dice que Cristo es la piedra viva, la principal piedra de esta edificación. La principal piedra que el Padre coloca para que a través de esa piedra, recuerde, escogida y preciosa. Y quiero que no olvide esas características de esa piedra que el Padre escogió, que se ha de convertir en la principal piedra del ángulo. Si esa piedra es la principal piedra del ángulo, nosotros no podemos olvidar esto. O sea, si Cristo es la principal piedra de la edificación, del edificio que el Padre anhela, construir esta vida espiritual parado fuera de Cristo, que es la piedra principal, el nombre de principal tiene que estarnos hablando a nosotros. Si el Padre ha considerado que Cristo sea la principal piedra de esa edificación, entonces lo que el Señor nos está diciendo es que sobre esa piedra, que es la principal para el Padre, nosotros necesitamos estar siendo edificados, estar siendo construidos. Pero esa piedra no solamente es la principal piedra. Esa piedra también el Señor nos acaba de decir en la palabra que es preciosa y que esa piedra ha sido escogida y que el error del ser humano sobre la tierra ha sido que la piedra que el Padre ha escogido, los seres humanos la han desechado. Los seres humanos desechan lo que el Padre elige. Y por eso las consecuencias de la raza humana. ¿Te das cuenta que el problema no está en Dios? La culpa no la tiene Dios. El Padre que ha establecido la principal piedra. ¿Cómo se llama esa piedra? Cristo Jesús. Pero esa piedra no solamente es la principal piedra. Esa piedra que es la principal, también el Padre dice que es preciosa y escogida. O sea, no es cualquier piedra. Además de ser principal, es una piedra preciosa. Y una vez más, nuestra atención tiene que estar en esa piedra.
nuestra atención debe de estar en esa piedra. Si es preciosa, nuestra atención debe de estar en esa piedra. Pero es escogida. Entonces no nos podemos estar dando el lujo una vez más, como la nación de Israel, en primera instancia, de estar desechando lo que el Padre ha elegido. Entonces esto duele el corazón de nuestro Dios. Y por haber hecho eso, la nación de Israel en primera instancia, entonces se ha establecido un principio. Hoy día los seres humanos eligen lo que el Padre rechaza. O sea, para el ser humano es más natural hoy día estar caminando en contra de la voluntad de Dios. Eso sí es natural. Eso sí es viable para ellos. Cuando nos damos cuenta por la palabra que no es realmente lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo entendamos esta tarde y te das cuenta que es un lenguaje cada momento insistente, insistente, insistente por el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, de que entendamos el propósito para el cual fuimos creados cada uno de nosotros. El Padre está edificando, está construyendo un edificio, una morada espiritual para, número 1, habitar, y número 2, reposar en esa casa, reposar en esa habitación espiritual y reposar en ese edificio espiritual. Muy bien, nos dimos cuenta que esa casa espiritual se llama la iglesia del Señor, que ha de convertirla también en un sacerdocio santo para ofrecerle al Padre sacrificios agradables por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que estábamos viendo ayer y que de manera ligera lo estoy entonces recordando. Muy bien. Ayer el Señor nos hablaba diciéndonos que cuando el Señor da la orden o la guía o la instrucción mejor en Génesis de que se construya un arca, nos dimos cuenta que hay unos planos divinos. Cada momento que tú ves en Génesis 6, Génesis 7 y en Génesis 8, lo que tiene que ver con la construcción del arca, conocida como el arca de Noé, nos damos cuenta que cada detalle, cada cosa milimétrica, detallada, exacta, nos muestra a nosotros que así es nuestro Dios. Que aquello que ha de formar el vehículo que lo ha de contener a Él, donde ha de habitar, no puede ser cualquier vehículo y no puede ser hecho a la manera del hombre. Por eso cuando Él encomendó a Noé la construcción del arca, Dios fue enfático y preciso en las medidas para hacernos entender el Señor en este tiempo a nosotros que el vehículo que el vehículo espiritual, la habitación espiritual, que el Dios Todopoderoso quiere habitar y donde quiere reposar, no puede ser cualquier habitación. No va a ser cualquier casa, no va a ser cualquier morada y no va a ser cualquier edificio. Le estoy hablando espiritualmente, porque lo que el Padre está construyendo, lo está construyendo en el plano y en el ámbito espiritual. Tú y yo somos esas casas, tú y yo somos esas moradas, tú y yo somos ese edificio donde el Padre quiere morar y habitar y quiere reposar. Pero en la enseñanza que nos da en la construcción del arca, el Señor nos hace entender que cada detalle milimétrico, cada medida, cada cosa con exactitud nos muestra que así Dios lo está haciendo en este tiempo. Y la gente, las personas, los corazones que han de formar parte del edificio que Dios tanto anhela y que está construyendo, no va a ser cualquier edificio. Va a ser un edificio hecho de piedras vivas. Y esas piedras vivas, hoy vamos a darnos cuenta las características, lo importante de esta construcción que el Padre está haciendo. Pero no quiero que olvides que cada construcción de esas tiene unos planos divinos, ¿sí? Tiene unos requerimientos divinos, un plan divino, unos planos divinos. O sea, esa arca no la hizo Noé a la manera de él. Esa arca que además
Recuerde que solamente tenía una sola puerta y que no tenía timón, porque el timón de esa arca no puede ser el hombre. Imagínate Noé queriendo conducir el arca en ese tiempo, ¿sí? No tenía timón, porque el timón de esa arca era Cristo mismo, el Señor mismo. No para donde Noé quisiera llevar el arca, sino para donde el arca, prototipo de Cristo, habría de llevar a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus esposas también. Entonces, quiero que pienses en la grandeza de esto. Ahora hablamos también del tabernáculo, y también en el tabernáculo hay unos planos divinos. O sea, ¿cuál era la intención del tabernáculo? Habitar. No lo puede olvidar. Éxodo 25, 8 y 9. El Señor quiere siempre habitar. Te vas a dar cuenta, siempre ha sido el deseo de Dios habitar el corazón del ser humano, habitar dentro de ti y habitar dentro de mí. Siempre, para esto Dios nos creó a nosotros. En ese tabernáculo, que tiene planos divinos, también se le dijo a Moisés: lo vas a hacer como está en el plano divino. O sea, Moisés, ni le aumentes ni le quites. ¿Te das cuenta una vez más? Lo mismo que en el arca, en el capítulo 6 de Génesis. Se va a hacer no como el hombre quisiera, sino como el cielo, sino como el Padre quiere que ha de ser el vehículo espiritual que Él ha de habitar y donde ha de reposar. Entonces también nos dimos cuenta del templo de Salomón, y aquí es donde quiero enfatizar la enseñanza en esta tarde. El arca de Noé, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, todas estas 3 construcciones son hechas a través de un plano divino. No olvide que en primera instancia el Señor le muestra eso a David. Pero David no puede construir el templo porque el Dios Todopoderoso consideró que había sido un hombre derramador de mucha sangre. Entonces le da la encomienda en vida a su hijo Salomón, y cuando muere David, Salomón entonces tiene como requerimiento construir, levantar ese templo. Y el deseo de Dios es que ese templo sea lleno de la misma gloria de Dios. Que esa casa sea llena de la gloria del Dios Todopoderoso. Pero nosotros ya conocemos qué fue lo que sucedió con Salomón. Quiero que me acompañe entonces, en este orden de ideas, al primer libro de Reyes, en el capítulo número 5. Y vamos a darnos cuenta cuáles eran las características de ese templo que se ha de levantar. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál fue la orden de Dios a la hora de edificar ese templo? ¿Cuál deberían de ser las características de esas piedras? No quiero que olvide que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante, el Señor dice que hay una piedra que es principal y se llama Jesucristo. Que es una piedra que fue escogida y que es preciosa para Dios, se llama Jesucristo. Pero dice el Señor que nosotros, como piedras vivas, si nos acercamos a Cristo, vamos a poder construirle al Señor, ya no un templo hecho por mano de hombres, sino un templo hecho por piedras vivas, por piedras que han reconocido la grandeza del Dios Todopoderoso, por piedras vivas que han reconocido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por piedras vivas que han entendido lo que conlleva y lo que implica un arrepentimiento, piedras vivas que entienden la virtud de la sangre de Jesucristo en la cruz, que han abrazado esa obra y que han hecho de Cristo y su palabra la esencia de sus vidas, que se convirtieron en personas que meditan en la palabra, que moran en la palabra y que la palabra mora en abundancia en el corazón de cada una de estas personas. Entonces nos vamos a dar cuenta ahora en primer libro de Reyes, capítulo 5, verso número 17. Entonces el Señor dice allí, y mandó el rey que trajesen piedras grandes. Miren esto, las características de esas piedras. Piedras grandes. Dice piedras de precio.
¿sí? O preciosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. No puedes olvidar estas características de esas piedras para la construcción del templo de Salomón. Este es un templo natural, físico. Los planos son celestiales y a través de el edificar ese templo, Dios quería mostrar la parte espiritual, el ámbito espiritual, qué es lo que Dios quería a la hora de que se construyera ese templo, lo que siempre ha querido Dios, habitarlo y reposar. Pero miren las características de las piedras de ese templo. Una vez más, verso 17, que trajeran piedras grandes, ¿sí? O grandes piedras. Dice piedras preciosas. ¿Te acuerdas cómo es que el Señor le dijo? ¿Cómo se refiere el Señor en 1 de Pedro 2:4 a Jesús su Hijo? Dice que Él es piedra preciosa y escogida. Estas piedras con las cuales edificaron y levantaron el templo de Salomón tenían las mismas características. Por favor, entienda esto. Las piedras para levantar y edificar y construir el templo de Salomón eran piedras grandes, piedras preciosas y eran piedras también escogidas. No eran cualquier piedras, eran piedras con las mismas características de las que el Señor habló referente de su Hijo Jesucristo en 1 de Pedro capítulo 2 verso 4 en adelante. Cristo es la principal piedra, piedra preciosa y piedra escogida. Ahora, en el templo de Salomón, las piedras que han de formar parte de la construcción de esa casa, de ese templo, son piedras escogidas también, son piedras preciosas, y el Señor dice grandes piedras, y dice el Señor piedras labradas. Escúchame esto por favor, piedras labradas. Estas piedras se trabajaban en un lugar que se conoce como la cantera. La cantera. Entonces, la orden era que en la cantera se trabajaran estas piedras. Eran piedras escogidas, no era cualquier piedra. Eran piedras grandes y eran piedras consideradas preciosas. En la cantera se hacía la selección, la elección de estas piedras y se trabajaban. Las medidas eran acorde a lo que el Señor había establecido. Las medidas no eran medidas inventadas por el hombre. Recuerda que los planos para esta construcción son divinos. No es donde el hombre interviene. Estos planos son divinos. Es donde el Señor tiene el origen, el diseño de esta edificación. Entonces en esta casa, en esta edificación, en este templo, el Señor dice que estas piedras eran labradas. Las traían de una cantera. Allá las trabajaban. Escúchame esto. Y cuando las iban a llevar al templo, en la construcción del templo de Salomón, las piedras las llevaban de tal manera que lo único que tenían que hacer todos estos trabajadores eran colocarlas en el lugar adecuado. Donde Dios determinaba, las colocaban una pegada a la otra, una pegada a la otra, una pegada a la otra. Y eran piedras grandísimas. Arqueológicamente e históricamente hay indicios, hay muestras que se dice hoy día que la piedra más grande que se ha hallado en Jerusalén en la actualidad, te estoy hablando de este tiempo moderno, tiene una longitud, quiero que pienses en esto, ¿sí? Y que se cree que es del templo de Salomón. Esa piedra grande, la más grande que se ha encontrado en Jerusalén, que parece ser, según los arqueólogos, pertenecían al templo de Salomón, tiene de largo 12 metros. Quiero que pienses en esta piedra, por favor, por un momento. Hay indicios arqueológicos, históricamente hablando, de que se han encontrado en este tiempo moderno piedras en Jerusalén que se han considerado son y pertenecían al templo de Salomón.
estas piedras grandes, como el Señor dice en la palabra, tenían, bueno, la referencia a las características de la piedra, ¿no? Que eran grandes. Estos arqueólogos han encontrado, y las estadísticas que han arrojado es que son piedras, esta piedra tiene 12 metros de largo. Y escúchame esto, y pesa un poco más de 100 toneladas, una piedra. Una piedra. Esas piedras las escogían y las labraban en la cantera, las trabajaban. Y cuando las trabajaban, imagínate, entonces las llevaban hasta el lugar del templo y ahí la colocaban. Después iban y miraban otra piedra, la escogían, la seleccionaban y la labraban en la cantera. Y venía y la pegaban juntamente con la otra. Quiero que pienses esto tan maravilloso del corazón del Señor. No era cualquier piedra, no podían ser cualquier piedra, iglesia hermosa. ¿Sí? Imagínate esta piedra de 12 metros de largo, una piedra y pesando mucho más de 100 toneladas. Este templo no fue cualquier templo, este templo de Salomón no fue cualquier templo. El verso 18 del primer libro de Reyes capítulo 5 dice: los albañiles de Salomón y los de Hiram, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. La labraban, piedras labradas. ¿Dónde las labraban? En la cantera. Y yo quiero que tú, por el Espíritu, te vayas introduciendo en esto tan maravilloso, en lo que implica la construcción de ese templo de Salomón, ¿sí? Para que ahora nos dejemos llevar por el Espíritu al edificio que habla Pedro, el Padre, el Hijo y el Espíritu quieren construir. Porque también esas piedras no pueden ser cualquier piedras. El Señor dijo que tienen que ser piedras vivas. Esas piedras también son piedras escogidas. Y esas piedras, nos vamos a dar cuenta el costo de esas piedras con las cuales el Padre, el Hijo y el Espíritu quieren construir el edificio para que el Padre pueda morar y el Padre pueda reposar. Entonces no puedes olvidar esto, iglesia hermosa del Señor. Muy bien. Parece ser, según estos datos históricos, una vez más, que la gente que estaba trabajando allí, los capataces, todas las personas que estaban allí, los obreros, una vez más, datos históricos, parece ser que habían más de 184,000 personas en ese tipo de construcción. Imagínate, para un espacio que se había requerido de 7 años a la hora de levantar ese templo. Los materiales eran súper costosísimos, por favor, escucha, los materiales para la construcción del templo de Salomón eran materiales costosísimos, costosísimos, costosísimos. Si nosotros hiciéramos un análisis, una matemática, digámoslo así, en dólares, hoy día, ¿sí? Para la construcción del templo de Salomón, hay estudios que dicen que si estuviéramos con el precio del dólar del año 2010, que usted lo puede investigar, para el mes de septiembre del año 2010, el dólar estaba casi como a 4,800 pesos, cerca de los 4,800 pesos. Esto quiere decir que si nosotros hubiésemos tenido el precio de ese dólar del año 2010 en la actualidad y estuviéramos construyendo el templo de las características de Salomón, entonces se estarían gastando más de $1 trillón en la construcción de ese templo. Y quiero que pienses en esto, y esto te lo he dicho, es para que miremos la parte que nos interesa a nosotros, la parte espiritual. Dios no quiere habitar en templos hechos por manos de hombres. Dios, con todo eso, lo que quiso fue mostrar la intención de su corazón. ¿Por qué piedras tan grandes? ¿Por qué piedras escogidas? ¿Por qué piedras preciosas y tan costosas? ¿Y por qué piedras labradas, trabajadas en la cantera? Porque ahora el deseo de Dios es llevarnos a nosotros en un trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios
a poder entender la dimensión, la profundidad del edificio que Dios en la actualidad quiere levantar, con los mismos planos divinos, celestiales. En el capítulo 6 del primer libro de Reyes que estamos viendo, en el versículo número 7, quiero que veas este apunte tan maravilloso a través de la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso número 7. Dice, en la construcción de ese templo, de esa casa, dice, y la casa cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Escúchame esto. Las piedras las traían ya de la cantera. Las traían como labradas ya, listas. Dice, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Imagínate, qué tan precioso esto del corazón del Señor. Qué tan maravilloso y tan extraordinario estos detalles que el Espíritu de Dios plasma en la palabra. O sea, esto no está ahí por estar solamente, iglesia. Cada detalle de los que se encuentran allí, donde el Señor dice que la casa cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Las traían de la cantera, ya con la medida que se había pedido, solicitado con anterioridad. Recuerden, planos divinos. Y ellas lo único que hacían era que encajaban. Clic, la otra, clic, la otra, clic. Lo único que se escuchaba era el clic de cada encaje. Una piedra con la otra. No se escuchaba ruido, no se escuchaba martillo, no se escuchaba hacha. ¿Por qué el Señor habla eso en el Antiguo Testamento? Porque eso es una figura de la obra y del trabajo del Espíritu de Dios en una vida. Así trabaja silenciosamente, así trabaja preciosamente, detalladamente, sin ruido. Y la cantera para nosotros hoy día debe de ser la presencia de Dios. Cada vez que una persona se expone delante de la presencia de Dios, entonces esa persona va siendo transformada. Recuerde que Pedro dijo, el Señor a través de Pedro, que somos piedras vivas. Esas piedras que dijo el Señor son escogidas. ¿Y qué más son? Son preciosas. ¿Y cuánto costaron esas piedras vivas? Nos vamos a dar cuenta que comparado con lo que aparentemente costó el templo de Salomón, haciendo la conversión a dólares hasta el año 2010, más de $1 trillón, eso es nada comparado con las piedras que el Padre, el Hijo y el Espíritu quieren construir el edificio que tanto anhelan. Eso es nada, ese precio es nada comparado con lo que costaron las piedras, que ahora nos vamos a ir otra vez a dar cuenta en Primera de Pedro capítulo 2 verso 4, cuán costosas fueron esas piedras, o son esas piedras que el Padre quiere para que se levante el edificio que siempre han anhelado, para habitarlo y para reposar. Entonces, cuando una persona se expone delante de la presencia de Dios, esto es tipo de la cantera. Entonces, entre más me expongo, más mi corazón va siendo transformado. Entre más permanezco delante de la presencia de Dios, más mi corazón va siendo transformado. Más mi vida va siendo transformada al carácter, a esa preciosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada momento que nos exponemos a su presencia, más de la vida de Cristo se va instalando en nosotros. Entonces, esta es un tipo de piedra ya, te das cuenta nosotros que está siendo pulida, que está siendo preparada para ir a encajar. Y después el Señor pega otra personita ahí, otra piedra viva. Y después pega otra piedra viva. Y después pega otra piedra viva. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto, como dice Efesios capítulo número 4, verso número 11, 12 y 13. Entonces, ¿te das cuenta tan grande que es nuestro Señor? La cantera es eso, donde no hay ruido, donde no hay bullicio, donde ya no estamos nosotros manoteándole al Señor, donde ya no estamos refutándole al Señor, donde ya no estamos altivos con Dios. No se escuchaba nada en la construcción del templo de Salomón.
Cada piedra pegaba la una con la otra, clic, clic, clic. Y es lo mismo que el Espíritu Santo quiere en este tiempo con cada piedra viva. Por eso la tiene que tratar en la cantera de la presencia, de la comunión íntima con el Señor. Por eso la tiene que tratar allí, formarla, pulirla. Por eso tiene que estar allí fabricándola, tallándola allí. ¿En dónde? En la presencia del Señor. Tiene que estar allí labrándola en la cantera. ¿Para qué? Para que no haya ruido a la hora de venir y colocarla en la edificación que Él quiere. Que no hayan ruidos, que no haya nada por allá, que no hayan reclamos, que no haya incredulidad, que no haya inmoralidad sexual, que no haya esfuerzo humano. ¿Dónde se va puliendo y labrando todo eso? En la cantera, no lo olvide, en la cantera de la presencia, de la comunión íntima, corazón a corazón con el Señor. Cuando cada piedra es consciente de la necesidad de ir a la cantera de la presencia, de la intimidad con el Señor, allá en la cantera de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios, cada piedra va siendo labrada. Y el Espíritu lo que hace es venir e ir colocando cada piedra viva, porque las piedras de Salomón eran piedras yertas, muertas, inertes. Pero el templo que ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu quieren edificar, el edificio que quieren levantar, ya no va a ser con piedras muertas, sino con piedras vivas. Y esas piedras vivas, una vez más el Señor dice, somos tú y soy yo. ¿Dónde lo dijo? Ya lo vimos ayer y lo estuvimos viendo hoy. Acercándoos a Él, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas. Por eso el ruego de Dios es comunión íntima, búsqueda del corazón del Señor, pasar tiempos de comunión íntima con Dios, estar en la cantera de la presencia de Dios, para que el Señor vaya labrándonos por el Espíritu, vaya quitando lo que no encaja cuando nos vayan pegando a Él, y cuando vayan pegando una piedra viva con otra piedra viva, una piedra viva con otra piedra viva, hasta que se forme el edificio que Él quiere para habitarlo y para reposar en ese edificio. Y esto es lo que el Señor anhela que nosotros entendamos. Ahora, quiero que pienses en el hecho de que Dios, en el edificio que quiere hoy día espiritual, el edificio espiritual, hecho con piedras vivas, quiero que veas las características de esas piedras. Esas piedras son grandes también. Grandes puede no como las piedras de 12 metros y de 100 toneladas del edificio del templo de Salomón, sino grandes porque el Padre en Cristo las hace así, las hace ver así, grandes. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que el Padre y el Hijo han hecho por nosotros. No es lo grande de nosotros, sino lo grande que Él ha hecho por cada una de nuestras vidas. Por eso estas piedras vivas son más grandes que las piedras que los historiadores y arqueólogos han encontrado. Piedras del templo de Salomón en Jerusalén. Te estoy hablando de eso, es algo moderno ahora. Imagínate, esa piedra es nada comparada con las piedras que ahora el Padre quiere. Piedras vivas. Número 1. ¿Qué más? Otra característica, piedras grandes. Más grandes que las de allá, más grandes. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Piedra escogida. No nos colocamos nosotros mismos solitos. Él nos escogió. Él nos eligió. Cuando nadie creía en nosotros, cuando nadie daba 5 pesos por nosotros, Él lo dio todo, te miró, te seleccionó, te eligió para que formaras parte
de esa edificación, de ese templo, de esa morada que el Padre tanto anhela y que tanto le ha costado. Ahora, hablemos de precio. Te dije hace un momento, hace unos minutos atrás, que muy posiblemente comparado con lo de hoy día, por lo menos con el dólar del año 2010, ese templo costó aproximadamente más de $1 trillón. Estamos hablando que eso es una suma, no nos cabe a nosotros en esta cabeza. Pero ese costo, comparado con el costo de las piedras vivas que el Padre quiere, es una, perdóneme esta expresión, es una bicoca, es nada, comparado con el precio de cada piedra viva, de cada piedra seleccionada, de cada piedra elegida por el Padre en Cristo Jesús, por la obra y la virtud de esa sangre. ¿Sabe cuánto costaron estas piedras vivas, seleccionadas y elegidas por el Padre para la edificación del edificio que el Padre anhela habitarlo y reposar en él? Le costó absolutamente todo. Le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Le costó la sangre de la alianza, la sangre del nuevo pacto, la sangre de la diferente naturaleza, el pacto diferente naturaleza. Esa sangre con la que fuimos comprados nos hace a nosotros realmente costosísimos. Fuimos comprados, dice la palabra, a precio de sangre. Imagínate, mucho más que el $1 trillón cuando levantaron el templo de Salomón. ¿Te das cuenta la invitación de Dios para tu vida y para la mía? ¿Te das cuenta lo que Dios tanto anhela, lo que Dios tanto desea? ¿Te das cuenta la intención en el corazón del Padre desde antes de que todas las cosas aparecieran en Génesis capítulo 1? Este es el propósito eterno de Dios. Es la intención del creador del universo antes de que todo fuera creado, de darse a conocer, de poder buscar, habitar en un vehículo espiritual que no fue el arca, que no fue el tabernáculo, que no fue el templo de Salomón, pero que sí será, escúcheme, pero que sí será la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, producto de aquellos, o va a conformar esa iglesia aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que se arrepintieron de sincero corazón, aquellos que abrazaron la obra de Cristo en la cruz, aquellos que creen en la virtud de esa sangre, que creen que Cristo murió, fue crucificado, sepultado y resucitó y está a la diestra del Padre. Aquellos que creen que el Señor ha de venir pronto. Aquellos que creen que no están huérfanos, que el Padre envió al ayudador y al consolador, al Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo, que habría de guiarnos a toda la verdad. Todos aquellos forman parte de ese edificio. Y todos aquellos que forman parte de ese edificio son piedras vivas, son piedras grandes, no por lo que usted y yo somos, sino por en quienes que estamos. No por lo que somos, sino en quienes que estamos. Recuerda que nuestra fe no depende de la condición en la que estoy, sino que nuestra fe depende de en quién es que tú y yo estamos. Entonces, piedras vivas, piedras grandes, no por lo que somos, sino por quién estamos. Piedras preciosas, piedras escogidas, nos seleccionaron, nos eligieron. Imagínate lo importantes que somos para Dios. Y piedras muy costosísimas, muy costosas. Costamos la sangre de Cristo, costamos la sangre del Cordero de Dios, costamos esa sangre.
esa sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre, iglesia hermosa de Dios, que tiene virtud para perdonarnos, para limpiarnos, para justificarnos y para acercarnos delante del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto vas a la cantera de la presencia de Dios? ¿Cada cuánto te expones a la cantera de la intimidad con Dios para ser labrado, para ser pulido, para ir siendo transformado por el Dios Todopoderoso? ¿Cada cuánto permaneces en la cantera? Es la cantera de la intimidad de Dios algo real en tu vida y en la mía. Es la cantera de la comunión íntima con Dios algo real en ti, real en mí. Nos estamos dejando labrar en la cantera de la comunión íntima, corazón a corazón con el Señor. Esas piedras no van a ser cualquier piedra. Esas piedras, el material, las personas, los corazones, las piedras vivas para ese edificio de 1 de Pedro 2 no van a ser cualquier persona. No van a ser cualquier persona, cualquier piedra. Son piedras vivas, piedras grandes, piedras preciosas, piedras elegidas, piedras costosísimas. Y cuando usted y yo entendemos lo que en Cristo Jesús somos y estamos, te darás cuenta que lo de acá, terrenal, comparado con Él, ni siquiera se puede comparar. Por eso Dios nos está demandando en este tiempo a prepararnos, a prepararnos, prepararnos. ¿En dónde? En la cantera. ¿La cantera de qué, pastor? De la comunión íntima. ¿Recuerda dónde eran llevadas dónde estaban las piedras para el templo de Salomón? En las canteras. ¿Y qué hacían allí? Las labraban. Y después, ¿qué hacían? Las llevaban. Y no había ruido. Solamente la voz del Dios Todopoderoso al interior de tu corazón. Donde no hay ruido, sino vida. Donde todo el bullicio se aquieta. Toda la insatisfacción del alma. Todos los interrogantes, las preguntas del alma. Todos los cuestionamientos del alma son total y plenamente saciados en la cantera de la intimidad con Dios, de la presencia con el Dios Todopoderoso, con la principal piedra del ángulo. Entonces, nosotros como piedras vivas nos pegamos a la principal piedra del ángulo, que es Cristo, que es precioso para Dios, así como tú y yo somos preciosos para Él. Esa principal piedra que es Cristo, que es precioso, que es elegido por Dios, así como tú y yo fuimos elegidos por Dios. Que es costosísimo, así como tú y yo somos costosísimos para el Padre, por lo que Cristo hizo. No es tu mérito ni el mío, no es tu fuerza ni la mía. Es gracia divina, es gracia de Dios, es gracia sublime, es gracia. Y tenemos que creerlo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dijo el Señor en Efesios 2:8, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Te das cuenta? Tu llamado y mi llamado son gloriosos. Son gloriosos. Para esto Dios te llamó. Para esto Dios te creó. Para que formes parte del edificio que el Padre está levantando, edificando y construyendo. Para que Él lo habite y para que Él repose en ese edificio, en ese templo, ya no hecho por manos de hombres,
sino la intervención divina, el Espíritu de Dios. Escúchame, el Espíritu Santo de Dios va a ser ese y será el lugar santísimo para ese templo. ¿Te acuerdas que había un lugar santísimo en la construcción del tabernáculo? Un lugar santísimo en el templo de Salomón. Ahora el lugar santísimo, el Espíritu Santo de Dios, en ese edificio que Dios está construyendo, que está levantando y edificando, del cual tú y yo, si seguimos siendo labrados en la cantera, si seguimos siendo transformados en la cantera de la presencia, de la intimidad, corazón a corazón con el Señor, dejamos que Él nos vaya puliendo en el silencio de Dios, en el silencio de ese amor, en el silencio de ese amor que nosotros necesitamos estar meditando de su presencia, en lo íntimo, en lo secreto, en lo profundo del corazón de ese Padre glorioso y de ese Padre maravilloso. Por eso es que Él me maravilla tanto, por eso es que me apasiona tanto ese ser. Y su palabra, importante este tiempo, estar meditando en su palabra, estar yendo a su palabra, porque no puede haber crecimiento espiritual desconociendo la palabra. El crecimiento espiritual es en la medida que vayamos conociendo la palabra, no la letra, sino el espíritu que da vida. La letra mata, el espíritu vivifica. No relacionándonos con el libro, sino con la palabra encarnada. Aquel verbo se hizo carne y fijó tabernáculo sobre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14 dice eso. ¿Sí? Entonces, imagínate la invitación tan grande. El regalo de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Fuimos llamados para ser el edificio de Dios. Piedras vivas, preciosas, escogidas, grandes y costosísimas. ¿Te das cuenta? No se puede comparar con lo de atrás. Lo de atrás solamente fue una figura, una sombra. No se puede comparar. Porque aquí es la misma gloria de Dios habitándonos y nosotros habitando en Él y Él en nosotros. Yo en ti, tú en mi Padre y yo en ti, para que también nosotros seamos uno con Él. Y el deseo de Dios es que nosotros guardemos esa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y de eso mañana, con la ayuda del Señor, a las 5 de la tarde en nuestra transmisión quiero estar hablando. ¿Sí? ¿Qué es lo que demanda Dios por medio de su palabra en tu vida y en la mía, en tu corazón y en el mío? Entonces quiero animarte para que estemos dándole gracias al Señor por esta palabra esta tarde y que nos abra el entendimiento para que nos siga el Señor colocando esta palabra en el corazón. Hay un edificio que el Padre está construyendo con piedras vivas, elegidas, seleccionadas, con piedras grandes, preciosas y de mucho costo. Costamos la sangre de Cristo. Costamos la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Para qué el Padre quiere una habitación, un templo y un edificio de piedras vivas? Para habitarlo y para reposar en ese edificio. Tú y yo. Piedras vivas. Piedras vivas. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que el Señor anhela. Y esto es lo que el Señor desea. Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde preciosa, maravillosa. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, tu cariño y gracias por tu palabra que tiene vida, por tu palabra que tiene espíritu y por tu palabra que tiene autoridad. Haznos conscientes, Señor, de estar en la cantera de tu presencia, en la cantera de la comunión íntima, para ser labrados y tallados por ti, Señor, para ser transformados, para poder ir formando parte del edificio que tú tanto anhelas, del edificio que tú tanto has deseado para habitarlo y para reposar, Señor. Padre, gracias por esta invitación, gracias
por este llamado. Gracias, precioso Señor, porque este templo, este edificio, ya no va a ser con piedras muertas, inertes. Este edificio va a ser con piedras vivas. Cada uno de nosotros, Señor, delante de ti, pegados a la principal piedra, formaremos el edificio que tanto quieres, que tanto anhelas, Señor, para disfrutar, para deleitarnos y para estar aferrados a ti por siempre y para siempre, dándote gloria, dándote honra, dándote tributo, adoración y alabanza, porque solo tú eres digno de ella, oh Dios eterno. Solo tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración y de toda la alabanza. Gracias, Padre, por este regalo esta tarde, por tu palabra. Honramos, bendecimos tu nombre y damos gloria al que vive por siempre y para siempre. Ayúdanos a ser conscientes de ser habitantes de tu presencia, Señor, de estar en la cantera de la intimidad para oírte allí en lo secreto, para que ese trabajo se haga al interior. Y como allí en el templo de Salomón, que no se oía nada, no se escuchaba nada, así tu espíritu en la presencia tuya, Señor, así lo haga en nosotros. Y podamos ser una expresión viva tuya, en tiempo real, de tu grandeza, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Precioso Dios eterno de los cielos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra una vez más haya cabida en nuestros corazones, que esta palabra pueda ser guardada en cada uno de nosotros. No olvidemos esta invitación tan preciosa y lo que implica ahora la conciencia de estar en la cantera de la presencia de Dios, en la cantera de la comunión íntima, de estar meditando en la palabra. No podemos ser perezosos en la palabra, por favor. Necesitamos ser, amantes de su palabra, de la meditación de la palabra del Señor. Entonces ahí tenemos que estar, iglesia preciosa de Dios. Yo ya estoy terminando una vez más el segundo libro de Reyes. Ha sido un tiempo precioso y maravilloso. Vaya a la palabra, medite en la palabra, esté en la palabra del Señor. Hay cosas preciosas que el Espíritu de Dios traerá a un corazón que va conociendo la palabra. El Espíritu hará que crezca espiritualmente. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo, que tengan un resto de tarde preciosa, una noche maravillosa. Dios cuide esta ciudad, Dios cuide este departamento, nuestra nación. Dios se apiade de las naciones de la tierra, nos ayude a nosotros a caminar como es digno de Él y a ser habitantes de la presencia de Dios, a estar trabajando en la cantera, allí en la presencia de Dios, piedras que van siendo labradas, talladas y pulidas para ir formando parte del edificio que no el hombre quiere, sino que el Padre anhela, que el Padre desea. Bendiciones, iglesia hermosa del Señor. Que tengan un excelente tiempo en sus casas, en sus hogares y en familia. Recuerden una vez más, mañana, con la ayuda y el permiso del Señor, estaremos transmitiendo desde las 5 de la tarde. Bendiciones para todos ustedes. Muchas bendiciones y que tengan un tiempo precioso con sus familias. Bendiciones en Cristo Jesús.